y que todo el proceso se realice con equipo cerrado. Este procedimiento se realiza con un sellador, ¿sí? De tipo en el cual nos permite obtener equipos totalmente sellados. Todo el contenido que se maneja en este momento es totalmente estéril. ¿Cuál es el mecanismo de la filtración? El mecanismo de filtración que utilizamos primero se basa en el tamizaje. Se da una selección justamente por el tamaño de los hemocomponentes sanguíneos. En este caso, tiene poros que son menores de 5 micrómetros. Los filtros que manejamos son filtros para componentes globulares y filtros para los mismos que tienen dos prefiltros, ¿sí? El que es para componentes plaquetarios tiene un prefiltro de menor a 170 micrómetros y el que es para componentes globulares tiene un prefiltro menor de 200 micrómetros. Justamente estos prefiltros nos van a permitir eliminar lo que se refiere a coágulos o fibrinas, ¿sí? Antes de pasar justamente al filtro que tiene un poro aproximadamente menor a 5 micrómetros, que nos va a permitir realizar este tamizaje y la selección justamente por tamaño. Tiene una adhesión directa. Esta adhesión directa generalmente se da por afinidad de la superficie celular con las fibras del filtro. La afinidad de superficie celular generalmente se da en los leucocitos, sí, que tienen afinidad por las fibras o las membranas del filtro en este caso, permitiendo su adhesión. La adhesión indirecta. La adhesión indirecta se realiza efectivamente con las plaquetas activadas que juegan un papel importante en la adhesión de los granulocitos. ¿Cuáles son los factores que afectan principalmente a estos mecanismos de filtración? Los factores que afectan al mecanismo de filtración principalmente son la temperatura, la composición del componente, el periodo de tiempo y la temperatura entre la donación y la filtración. Dentro de estos factores, la temperatura, si bien es cierto, los componentes globulares se encuentran a una temperatura de 4 grados aproximadamente. La temperatura puede ser un factor que afecta, ya que al estar en esta temperatura, la rigidez de la membrana de los hemocomponentes no va a permitir realizar un proceso de filtración adecuado. Es por eso que al momento de realizar procesos de filtración, nosotros sacamos los hemocomponentes a temperatura ambiente. Esta temperatura ambiente nos va a permitir que la rigidez de la membrana disminuya y poder realizar justamente una filtración adecuada. Además de que esta filtración, esta temperatura ambiente de los hemocomponentes va a permitir que la flexibilidad de las membranas, en este caso, tengan una mejor adhesión directa e indirecta. El periodo de tiempo y temperatura entre la donación y filtración les voy a explicar más adelante de acuerdo al procedimiento que se realiza dentro del banco de sangre. Dentro de la filtración que se realiza en los procedimientos de banco de sangre, el procedimiento de filtración en nuestro servicio inicia desde la recolección, desde la aceptación del donante, la recolección de la bolsa o el componente globular, el sangre total. Tenemos un procedimiento o un protocolo de mínimo realizar la filtración mínimo 2 horas después de realizar la extracción del hemocomponente. Para esto aprovechamos la capacidad fagocítica de los leucocitos. Se recomienda realizarlo antes de las 48 horas, es decir, antes de los 2 días para evitar la fragmentación de los leucocitos. Es importante recalcar que se realiza esta filtración y se establecen estos tiempos posteriores a las 2 horas y hasta las 48 horas, debido a que lo que queremos evitar justamente en el proceso de filtración es que se fragmenten los leucocitos en este caso y se produzca una liberación de citocinas e interleucinas, que son las que van a ocasionar justamente con el plasma, en este caso de los receptores. Colocamos a una temperatura ambiente en el cual cobran mayor peso los mecanismos de adhesión directa e indirecta, como les había comentado, debido a una mayor flexibilidad de la membrana. Debemos rodillar cada uno de los hemocomponentes, debido a que al momento de obtener el componente globular o la sangre total, los hemocomponentes en la manguera residual que queda prácticamente no contiene anticoagulante, el mismo anticoagulante que tienen las bolsas. Es por esto que se pueden generar ahí pequeños coágulos o fibrinas que nos van a impedir justamente o van a taponar en este caso los filtros. Es recomendable que al momento de realizar la filtración se homogenice el hemocomponente para poder realizar una filtración adecuada. Debemos realizar filtraciones de hemocomponentes que tengan un volumen mayor a los 300 mililitros
Esto por el volumen que se pierde justamente en el proceso de filtración. Obtenemos finalmente, como podemos observar en el gráfico de la izquierda, una eficacia del 99.9% en procesos de filtración con una eliminación de los leucocitos que pueden estar presentes. ¿Cuál es la importancia de realizar este procedimiento de filtración? Tenemos 4 puntos importantes. El primero, vamos a realizar una disminución de la sensibilización de antígenos HLA. Vamos a disminuir la posibilidad de reacciones transfusionales febriles no hemolíticas. Vamos a reducir la posibilidad de transmisión de infección por citomegalovirus y una importante también es que vamos a disminuir la inmunomodulación. ¿En qué conlleva la importancia de cada uno de estos puntos? La sensibilización a antígenos HLA. Principalmente se da la prevención a la aloinmunización en pacientes candidatos a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o de órganos sólidos y en pacientes que puedan presentar refractariedad en las transfusiones plaquetarias. Es importante también identificar que Solca maneja pacientes que son de tipo oncológicos, por decirlo la mayoría de ellos, pero también manejamos pacientes candidatos a trasplante de médula ósea. Es por eso que evitar la sensibilización de estos antígenos HLA es muy importante en aquellos pacientes que van a ingresar a este tipo de procedimientos. Evitamos las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas. Esta es causada por anticuerpos dirigidos contra leucocitos del donante y antígenos HLA, que son comunes en pacientes con múltiples transfusiones. Está mediada por citocinas preformadas en el plasma del donante como consecuencia de la degradación de los glóbulos blancos. La filtración nos permite reducir esta reacción transfusional febril no hemolítica en un 98%, debido a que, como les había indicado, la idea es reducir la cantidad de glóbulos blancos que se encuentran en los componentes globulares o en los componentes plaquetarios para evitar que posteriormente se fragmenten y liberen las citocinas o interleucinas que puedan generar la reacción. Permitimos también impedimos la transmisión de infección por citomegalovirus. Esto es muy importante, ya que es una infección primaria. La infección primaria por citomegalovirus incrementa la morbilidad en los pacientes sometidos a trasplante. Recordemos que los pacientes sometidos a trasplante son pacientes que son pacientes inmunodeprimidos y sometidos a quimioterapias. Por lo tanto, incrementa la morbilidad justamente de este tipo de virus. En los individuos seropositivos a citomegalovirus, este virus sobrevive dentro de los leucocitos, principalmente en los monocitos, y la leucorreducción disminuye el riesgo al 2.5%, ¿sí? Que es un nivel considerado ya como seguro. Es por eso que dentro del servicio de banco de sangre se eliminó justamente la prueba que se realiza para determinación de citomegalovirus a través de serología, justamente por la eficacia que tenemos en el tema de los filtros y de la leucorreducción de los hemocomponentes, tanto componentes globulares como componentes plasmáticos. Lo que se refiere a la inmunomodulación, es importante este particular, ya que la inmunomodulación se produce por la presencia en el plasma de los componentes celulares almacenados. Este almacenamiento permite la liberación de citocinas en concentración de hasta 20 veces el nivel que tienen al inicio de este almacenamiento. ¿A qué me refiero con la inmunomodulación? Generalmente este proceso se da por la reacción que tienen las células o el plasma, en este caso del donante o de los componentes globulares, que va a reaccionar con los anticuerpos que están presentes en el paciente. Esta reacción justamente va a desencadenar la liberación de interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, y van a permitir la liberación o la activación, en este caso, de los linfocitos B en los pacientes. Esto ocasiona la reacción antígeno-anticuerpo que nos va a ocasionar la inmunomodulación, que se refiere finalmente a la alteración del sistema inmune, en este caso de los pacientes. Al tener nosotros pacientes inmunodeprimidos o con pocas defensas, realizar esta modificación al realizar transfusiones sanguíneas por inconvenientes en la fragmentación de los leucocitos nos trae muchos inconvenientes. Es por eso que se realiza también este tipo de leucorreducción para disminuir el tema de la inmunomodulación. Actualmente no hemos registrado ninguno de estos particulares, sensibilización a antígenos, reacciones transfusionales febriles, o transmisión de infecciones o inmunomodulación en ninguno de nuestros pacientes oncológicos y en ninguno de pacientes que son sometidos a trasplante. ¿Cuáles son los umbrales de leucorreducción? Los umbrales de leucorreducción para la reacción febril transfusional no hemolítica tiene que ser menor a 5 por 10 a la 8 leucocitos residuales, según la Asociación Americana de Bancos de Sangre,
Para evitar una aloinmunización menor a 5 por 10 a la 6 leucocitos residuales. Para evitar una transmisión de virus menor a 5 por 10 a la 6 leucocitos residuales. Y para evitar una inmunomodulación menor a 5 por 10 a las 5 leucocitos residuales. Es importante tomar en cuenta también que a través de la leucorreducción nosotros disminuimos en lo que se refiere a la aloinmunización, que evidentemente es evitar que se genere una reacción antígeno-anticuerpo ocasionada por los componentes celulares, en este caso del donante, que viene a ser los componentes globulares o plaquetarios, hacia el paciente receptor, justamente dentro de su plasma y permita la activación de linfocitos B y liberación de anticuerpos. Dentro de lo que se refiere a la fragmentación de los leucocitos durante el almacenamiento, tenemos una gráfica que nos va a permitir evidenciar, ¿sí? Como observamos en el eje Y tenemos el porcentaje de leucocitos por unidad y en el eje X tenemos los días de almacenamiento. Si bien es cierto, les había comentado que es recomendable realizar un proceso de filtración después de las 2 horas para aprovechar el procedimiento de fagocitosis de los leucocitos. Pero pasado ya en los 7 días aproximadamente podemos observar una fragmentación de los leucocitos en un 20%. A los 14 días del 40%, a los 28 días de un 60% y a los 42 días evidentemente podemos tener una fragmentación de leucocitos de un 70%. Esta fragmentación de los leucocitos, si procedemos a realizar una filtración al día 42, casi el 70% de los leucocitos van a estar fragmentados y se va a generar una liberación de citocinas e interleucinas que van a ocasionarnos justamente los 4 parámetros anteriores que les acabo de indicar. Es por eso que tenemos el rango establecido pasado las 2 horas y dentro de las 48 horas. En el servicio de banco de sangre realizamos nosotros la filtración una vez obtenida los resultados de serología, los resultados NAT y realizamos la filtración dentro de las 24 horas de obtenidos estos resultados, justamente aprovechando la capacidad de fagocitosis de los leucocitos y también evitando la fragmentación de los leucocitos para realizar la filtración cuando estos todavía están intactos. ¿Cuáles son nuestros pacientes beneficiados? Dentro de un proceso de leucorreducción en las instituciones de salud, los pacientes beneficiados podrían ser pacientes pediátricos, gestantes. Dentro de nuestro servicio de salud en el Hospital Solca tenemos los pacientes oncológicos, pacientes inmunocomprometidos, trasplantados y pacientes politransfundidos con anemias, leucemias u otro tipo de cáncer. Dentro de las conclusiones, sabemos que la leucorreducción permite la disminución de citocinas que tienen una acción pirogénica al momento de liberar sus interleucinas. La leucorreducción es eficiente para la prevención de inmunización contra los antígenos HLA leucocitarios, contra las reacciones febriles no hemolíticas y para evitar las infecciones por citomegalovirus. Sabemos también que lo deseable es la prevención de los efectos inmunomoduladores de la transfusión halogénica, justamente haciendo referencia a la reacción que podemos ocasionar al transfundir componentes globulares y la reacción que puedan ocasionar con el plasma de los pacientes y realizar esta modificación en lo que se refiere a la inmunidad. Y la transfusión de hemocomponentes resulta un riesgo que siempre hay que considerar evaluando contra los beneficios que se ofrecen al paciente. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tenemos alguna pregunta tal vez. Agradecemos, Patricio, tu intervención. Por favor, le vamos a solicitar a la exponente Jennifer Guasput que continúe y a nuestros participantes cualquier pregunta la hagan mediante el chat, ya que responderemos sus preguntas al final de las ponencias. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Jennifer, ¿estamos viendo la pantalla? ¿Tiene mi pantalla?
Sí, Me ahí confirman, tenemos la por favor. presentación. Sí, es Ya. correcto. Ya, muy buenas tardes con todos nuevamente. Yo les voy a exponer acerca del papel que tenemos los bancos de sangre en el trasplante de médula ósea. Iniciaremos primero conociendo qué es el trasplante de médula ósea. Sabemos que este es un procedimiento que consiste en infundir células madre precursoras sanas para restaurar la médula ósea que contiene o que puede estar enferma parcialmente o completamente. Esta técnica también se la conoce como trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Qué enfermedades nosotros podemos curar con el trasplante de progenitores hematopoyéticos? Generalmente son todo lo que es neoplasias hematológicas. En nuestro caso hemos utilizado el trasplante de progenitores hematopoyéticos para curar enfermedades como leucemias, mielomas, enfermedades como la esclerosis sistémica, esclerosis múltiple, los linfomas y algunas enfermedades del sistema inmunitario de la sangre. Existen varios tipos de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Como ustedes conocen, existe el trasplante autólogo, en donde las células se van a obtener del propio paciente, y el trasplante alogénico, en donde las células se van a obtener de un donante sano compatible. Pero, ¿cómo vamos a obtener nosotros estas células progenitoras hematopoyéticas? Existen tres maneras de obtenerlas. Una de ellas es la movilización a la circulación periférica mediante la utilización de movilizadores con una posterior recolección de las células por el procedimiento de aféresis. Otra manera de obtener las células progenitoras era la recolección directamente desde la médula a partir de la cresta ilíaca del paciente. Y otra manera muy común de obtener células progenitoras hematopoyéticas es a partir de la sangre de cordón. Nosotros, como Solca-Nucleoquito, hemos utilizado en la recolección de células progenitoras a través de los procedimientos de aféresis. Pero nosotros, ¿cómo hacemos este proceso de trasplante? Inicialmente, en la unidad de trasplante, los médicos trasplantólogos llaman a sus pacientes y los someten a inyecciones con agentes de movilización. Generalmente, estos agentes de movilización son el filgastrin, o factores estimulantes, como comúnmente se le conoce el filgastrin, o en cierto modo también utilizan otro tipo de agentes combinados con quimioterapia. Entonces, una vez que estas células han sido movilizadas desde la médula ósea hacia la sangre periférica, estas se van a medir a través de un antígeno de superficie que es la CD34. Este antígeno de superficie se encuentra en las células inmaduras. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Mediante la medición de los CD34, la simetría de flujo, vemos si el donante tiene las suficientes células para ser movilizadas. Entonces, si ya tiene la suficiente cantidad de células, este pasará al proceso de colecta o extracción por aféresis, en donde nosotros programamos el procedimiento y según las indicaciones de los médicos hematólogos, recolectaremos el número de células deseadas para un trasplante exitoso. Una vez que nosotros hemos recogido las células, estas células van a estar sometidas, sean almacenadas para lo que es la conservación por refrigeración, o si van a ser almacenadas para ser criopreservadas cuando ya el paciente esté listo para ser trasplantado. Cuando el paciente ya esté listo para trasplantarse, lo que hacemos es que en la unidad de trasplante los pacientes son sometidos a sesiones de quimioterapia o radioterapia. Esto es con el objetivo de disminuir la mayor cantidad de células tumorales para que la médula ósea esté limpia y todas las células que se van a trasplantar puedan pegar durante el proceso de acondicionamiento. Luego de esto, una vez hecho este acondicionamiento, llega la etapa de la infusión o comúnmente, en donde se van a infundir todas las células progenitoras hematopoyéticas que han sido recolectadas por aféresis. ¿Qué es lo que se espera una vez realizado el trasplante? Que estas células inmaduras se conviertan en componentes sanguíneos funcionales. Lo que más se espera es que haya un aumento de lo que es neutrófilos y sobre todo el aumento de plaquetas entre los días 14 o 15.
Ya cuando existe este aumento, podemos considerar que ya se está realizando una buena pega del injerto de células progenitoras hematopoyéticas. Nosotros como banco de sangre, ¿cómo apoyamos a la unidad de trasplante? Nosotros tenemos es establecer un buen uso terapéutico de estas células progenitoras hematopoyéticas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante el uso de procesos, procedimientos instructivos, protocolos para la captación, registro y selección de los donantes de sangre y de plaquetas. También intervenimos en la colecta, procesamiento y conservación de las células progenitoras hematopoyéticas. Nosotros como banco de sangre también apoyamos en el soporte transfusional para los receptores de células progenitoras. Hacemos en los programas de hemovigilancia mediante el registro de eventos adversos asociados. Iniciamos con lo que es la captación, registro y selección de donantes. Todos conocemos que el uso de hemocomponentes pre y post-trasplante van a formar un papel muy importante durante el proceso de la enfermedad y sobre todo para que el trasplante sea exitoso. Nosotros como Banco de Sangre de Solca Quito estamos promoviendo la donación voluntaria mediante la realización de campañas y sobre todo indicar y educar a nuestros donantes y a la gente, público en general, qué es lo que hacemos nosotros aquí en Solca como banco de sangre. Explicamos qué hemocomponentes nosotros producimos, los tipos de procedimientos que realizamos, como en este caso es la féresis de plaquetas, o en este caso la recolección de células madre, como mencionó mi compañero anteriormente, la filtración de hemocomponentes, los casos de irradiación de hemocomponentes. Todo esto ha permitido a las personas y se conviertan en donantes voluntarios y fidelizar más que todo su donación. Aparte de eso, mediante la ayuda del Departamento de Comunicación de nuestra institución, se realizan acercamientos con instituciones a nivel local para captar la mayor cantidad de donantes voluntarios y sobre todo promover la fidelización de donantes. ¿Y qué más hemos hecho como banco de sangre? Es que tomar ciertas actividades de motivación, por ejemplo, al utilizar campañas en donde somos superhéroes, para que nuestros donantes se acerquen a nuestra institución y donen lo que es sangre y plaquetas. De esta manera nosotros aseguramos nuestros donantes una donación voluntaria, una donación segura y sobre todo el obtener hemocomponentes seguros. En cuanto a la colecta, procesamiento y conservación de células progenitoras hematopoyéticas, nosotros estamos dentro de un cronograma de actividades que lo plantea la unidad de trasplante de la institución. Es decir, que siempre los médicos que realizan todo lo que forma parte de la trasplante de progenitores hematopoyéticos realizan una programación de el programa incluye todo lo que es los tiempos de administración de medicamentos, todas las consultas externas que tengan que ver con otros especialistas, la programación de la colecta, la programación del acondicionamiento y todo el mantenimiento del paciente. ¿Qué hacemos nosotros como banco de sangre? Es llamar a los familiares de estos pacientitos para que nos ayuden sobre todo con donantes, y de estos donantes los preparamos para que cuando los pacientes requieran hemocomponentes durante su estancia en el hospital, ellos que nos ayuden con donaciones de plaquetas o de sangre. También nosotros como bancos de sangre estamos guiados por estudios complementarios, como es el caso del grupo sanguíneo del paciente y sobre todo, como les mencionaba, la cuantificación de células madre, en este caso de CD34, ya que con este valor nosotros podemos saber si podemos o no podemos hacer una colecta de progenitores hematopoyéticos por aféresis. Si esas cuantificaciones resultan exitosas para realizarse un trasplante, nosotros participamos en la colecta, realizamos el procedimiento de aféresis y dependiendo del tipo del paciente y las decisiones médicas, esos productos van a ser conservados, sea al fresco o criopreservados.
y dependiendo del médico, en este caso nosotros participaremos en la infusión de las células progenitoras hematopoyéticas. Esto les voy a explicar detenidamente en las siguientes diapositivas. Pero hay un dato muy importante que tenemos que conocer, que la unidad de trasplante del Hospital Oncológico Solca Núcleo Quito está funcionando en 2022. Los pacientes que nosotros como bancos de sangre hemos recibido son 60 y las colectas que hemos realizado en estos 60 pacientes son 76. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en algunos pacientes hemos realizado hasta 2 colectas de aféresis para obtener todo lo que se relaciona con células progenitoras hematopoyéticas. Y es también saber que no todos los pacientes van a ser sus células criopreservadas. Muchas de estas infusiones son al fresco. Del total de estos 60 pacientes, son 47 procedimientos que hemos realizado criopreservación de células progenitoras. ¿Cómo inicia la colecta de células progenitoras hematopoyéticas? En nuestro hospital, el personal de enfermería de la unidad de trasplante realiza la toma de muestras para llevar al área de laboratorio clínico, en donde van a realizar los exámenes relacionados a la biometría hemática para conocer la hemoglobina, el hematocrito, los leucocitos totales. Estos parámetros son muy importantes a la hora de establecer la programación en el momento de hacer la colecta de las células progenitoras. Otra muestra se dirige al área de citometría de flujo. Esto es muy importante porque aquí se va a realizar la cuantificación de los CD34. Como les decía, los CD34 son antígenos que se presentan en las células inmaduras y estos van a medir la eficacia del trasplante. Los centros de sangre pueden guiarse, tienen varios, pueden utilizar varios valores para empezar, digamos, a hacer una colecta de sangre. No hay un patrón definido. En la bibliografía nos menciona que con contagios de CD34 mayores a 20 células por microlitro, se podía ya realizar una colecta de células progenitoras hematopoyéticas. En otras instituciones pueden utilizar este valor mucho más alto, o ya depende ya del médico trasplantólogo si él desea hacer con una cuantificación menor o una cuantificación mayor. Recordemos que esta condición ya se debe a la enfermedad, tipo de movilización y a muchos otros factores para ser sometido a trasplante, pero este es el valor estándar. Si este valor de CD34 mayor a 20 es aceptado, entonces nosotros como banco de sangre realizamos lo que es la recolección de células progenitoras hematopoyéticas por el procedimiento de aféresis. Cuando realizamos el procedimiento de aféresis, inicialmente a nuestro donante, que en este caso ya es paciente, le informamos sobre cómo es el procedimiento, cuánto tiempo toma, las posibles reacciones adversas que puede tener durante este procedimiento y la importancia de llevar un consentimiento informado en el que él acepta este procedimiento realizarse. ¿Qué es lo que hacemos posteriormente? Es la instalación de los kits de aféresis y realizamos la programación del número de volemias a procesar según la cuantificación de CD34, el peso del paciente, el hematocrito y los leucocitos totales. Dentro de la programación también incluye la tasa de infusión y también el volumen de extracción que vamos a manejar durante todo el procedimiento. Durante el procedimiento estamos en constante revisión de los parámetros de extracción y sobre todo estamos encargados de la vigilancia al paciente cuando presente posibles reacciones adversas. Una de las prácticas que tenemos nosotros aquí en el Hospital Solca Núcleo Quito es que nuestros pacientes llevan conectados una bomba de infusión con gluconato de calcio, porque una de las reacciones adversas que puede haber durante este procedimiento de colecta de CPH es que se presente ciertas parestesias o hipocalcemia. En los primeros trasplantes sí tuvimos la mayor parte de pacientes este tipo de eventos, por lo que nosotros ahora, antes de iniciar un procedimiento,
solicitamos al personal de enfermería que el paciente ya esté conectado a una bomba de infusión con gluconato y nosotros vamos consultando al paciente si siente o no alguna sensación para que el personal de enfermería y el personal médico intervenga y mejorar la situación del paciente durante el procedimiento. Otra práctica que nosotros realizamos durante la recolección de progenitores hematopoyéticos es la recolección de plasma. Este plasma nos va a servir para tomar muestras y realizar el control de calidad en la parte microbiológica. Esto es una forma de controlar la esterilidad del producto que se está obteniendo. Una vez que hemos obtenido las células progenitoras hematopoyéticas, estas células van a ser sometidas nuevamente a un contagio post cosecha para determinar si tuvimos lo suficiente CD34 para que el trasplante sea exitoso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una pequeña alícuota de las células CPH recolectadas y enviamos al área de citometría de flujo. Y también de esta pequeña alícuota que tomamos, también mandamos a hacer un control microbiológico para ver su esterilidad. ¿Qué nos dice la bibliografía? Que cuando el conteo de células CD34 es de al menos 2 por 10 a las 6 células por kilogramo de paciente, podremos decir que esto es una dosis suficiente para lograr el injerto en el caso de trasplantes autólogos. Ya en el caso de trasplantes halogénicos se requiere mayor contagio de células para que haya un trasplante exitoso. Esta ya ha sido nuestra experiencia aquí en el Hospital Oncológico de Solca. En todos los procedimientos que hemos realizado hemos llegado a este tipo de conteos y afortunadamente pues los trasplantes nos han demostrado ser muy exitosos porque ha habido una muy buena pega en los pacientes que han sido sometidos. Una vez obtenidas las células progenitoras, los médicos nos informarán si estas células serán conservadas al fresco, es decir, de 2 a 4 centígrados hasta por 48 horas, o si estas células progenitoras van a ser criopreservadas a menos 185 grados en nitrógeno. El tiempo de duración de las células por criopreservación es de más o menos 14 años. ¿Qué nos ayuda la criopreservación en estos casos? Es el mantenimiento de la viabilidad y funcionalidad celular. Como les digo, esto ya es decisión médica si decide hacer un trasplante al fresco o un trasplante o una movilización para criopreservar las células. ¿Cómo nosotros hacemos la criopreservación de células progenitoras hematopoyéticas? Inicialmente preparamos el material. Afortunadamente tuvimos una escuela, uno de nuestros mentores fue Solca Guayaquil, donde tienen su unidad ya con muchos años de experiencia y ellos nos han permitido conocer el proceso. Estamos en la curva de aprendizaje, sin embargo, poco a poco hemos ido afinando para dar lugar al procedimiento y dar un producto de mayor calidad. Los insumos que generalmente utilizamos son agujas, conectores espiga, bolsas de transferencia. También utilizamos sustancias como el dimetil sulfóxido o el conocido DMSO. Este es un agente crioprotector que durante la criopreservación nos va a ayudar a que las células, evitar que las células se destruyan o haya una lisis y permanezcan criopreservadas. Y obviamente las bolsas de criopreservación que tienen un material o son de un material muy diferente a las bolsas de sangre. Entonces, sí hay materiales específicos para este procedimiento. ¿Cómo iniciamos nosotros la criopreservación de células progenitoras? A la bolsa colectora con las células progenitoras hematopoyéticas las sometimos a un proceso de centrifugación en un tiempo de 20 minutos a 1000 revoluciones por minuto. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta centrifugación? Es la separación del plasma de las células progenitoras hematopoyéticas. Lo que nosotros deseamos es mayor concentración de células y este plasma que está aquí como sobrenadante nos va a servir para realizar los próximos procedimientos de criopreservación. ¿Cómo intervienen eso? Luego de haber desplasmatizado las células, nosotros procedemos a medir el volumen de células progenitoras hematopoyéticas. Esta medición de volumen nos va a permitir saber
cuántas bolsas de criopreservación nosotros vamos a preparar. Puede ser una, puede ser dos o puede ser 3 bolsas. Y este volumen es necesario para poder preparar una solución que tiene el crioprotector y de esta manera no tener células que puedan destruirse durante la criopreservación. ¿Cómo preparamos la solución plasma con el crioprotector? En este caso, en un ejemplo puntual, si tuviéramos 50 mililitros de células progenitoras hematopoyéticas, nosotros vamos a añadir a esas células 50 mililitros de solución plasma de MCO. Pero ¿cómo debe ir esa solución de plasma de MCO? En una dilución al 10%. Es decir, que tomamos 10 mililitros del DMCO y eso los disolvemos en 40 mililitros de plasma. Entonces tenemos ya el plasma de MCO en cantidad igual al volumen de células de CPH obtenidas. Posteriormente, añadimos a las células progenitoras que se encuentran en la bolsa de criopreservación este plasma con el DMCO. Pero al añadir estas células es importante tener en cuenta que esto debe hacerse en una cama de frío y sobre todo hacerla en un tiempo programado. Ustedes saben que las células, como van a estar sometidas a cambios de temperaturas extremos, lo que se quiere es evitar que estas células estallen. Y este agente crioprotector tiene que estabilizarse durante durante la colocación en las células. Entonces es por eso que estos tiempos son programados y de acuerdo a las características a temperaturas bajas. Una vez que añadimos ya el DMCO a las células progenitoras, procedemos nosotros a realizar la criocongelación programada. Y esto sí es un punto muy importante al hablar sobre la criocongelación programada, porque no todos los materiales a criocongelación pueden realizarse en un mismo tiempo y en un mismo parámetro. Existen afortunadamente ahora equipos que tienen ya protocolos para la congelación de células. En este caso ya son células progenitoras hematopoyéticas. Pero estos protocolos de criocongelación no son los mismos como, por ejemplo, para congelar tejidos sólidos, congelar óvulos, congelar espermatozoides. Entonces, nosotros mediante ascensos y descensos de temperatura programados, procedemos a criocongelar las células madre hasta llegar a una temperatura de más o menos menos 120 grados centígrados. Una vez llegado a esa temperatura, ya nosotros procedemos a lo que es la criopreservación en nuestro tanque en nitrógeno en gas. Y estas células estarán aquí almacenadas hasta que el paciente esté listo para realizarse la infusión. En cuanto a la infusión de células progenitoras hematopoyéticas, hay un dato muy importante porque también la sobrevivencia, digamos así, de las células depende mucho de la descongelación. Entonces, mediante protocolos, nosotros también realizamos la descongelación de tal forma que las células no se destruyan al momento de ingresar todo el agua y nuevamente expandir la célula al descongelarse. También como unidad de trasplante, eso sí, se ha adoptado por protocolos de bioseguridad de tal manera que todas las bolsas que ingresan hacia el área de trasplante se lleven la mínima cantidad posible de contaminación. Entonces, estas células llevan un proceso de limpieza y luego de eso pasan al área de trasplante donde nuestras compañeras de enfermería se encargan de realizar la infusión. El mismo hecho de que están en el área de trasplante por el riesgo que tiene el paciente, son procesos que tienen que realizarse en ambientes estériles. Entonces nosotros entregamos las células y ya esperamos ya pues que el paciente ya realice la pega necesaria y empezar la mejora en su salud. En cuanto al soporte transfusional para los receptores de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, es importante saber que estos pacientes receptores de trasplante son pacientes muy especiales. Y en cuanto a las decisiones transfusionales hay que tener en cuenta muchas
variables, desde la enfermedad preexistente, la inmunosupresión a las que ellos están sometidos, el tipo de trasplante a lo que ellos han sido sometidos y sobre todo los cambios en la expresión de los grupos sanguíneos. Esto más se habla en lo que es los trasplantes alogénicos, que como les expliqué anteriormente, en este caso se utiliza células de donantes diferentes y puede tener otro tipo de grupos sanguíneos. Los pacientes sometidos a trasplante van a tener un incremento de las necesidades transfusionales hasta la que la médula ósea injertada logre una adecuada hemopoiesis. ¿Qué es lo que nosotros hemos experimentado durante este tiempo en la unidad de trasplante? Hemos tenido 41 pacientes que han recibido concentrados de plaquetas. Todas estas plaquetas han sido generalmente concentrados de plaquetas por aféresis irradiadas. En algunos casos administramos pool de plaquetas irradiadas. También que hemos administrado en 24 pacientes que ingresaron a la unidad de trasplante, recibieron 43 concentrados de glóbulos rojos irradiados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que más o menos el consumo de concentrados globulares, en este caso en pacientes, es más o menos 2 unidades por cada paciente durante el tiempo que está hospitalizado en la unidad de trasplante. Y en el caso de las plaquetas, más o menos cada paciente ha utilizado entre 2 a 6 unidades de plaquetas por aféresis durante el trasplante de progenitores. Hay pacientes con una unidad de concentrado de plaquetas por aféresis que sí ha salido y no ha requerido más. Pero una de las características que tiene el trasplante de progenitores es que durante el tiempo que el paciente está hospitalizado y realiza la pega, se va a desarrollar una pancitopenia secundaria a los quimioterápicos que está recibiendo. Es de allí la necesidad de transfundir concentrados plaquetarios y que es más, por aféresis e irradiados, por el hecho de que brindamos una mayor seguridad en el sentido de la menor sensibilización a nuestros pacientes. En bibliografía se nos menciona que en trasplantes halogénicos los requerimientos transfusionales son mucho más que en los trasplantes autólogos. ¿Qué condiciones tenemos también que tener en cuenta al momento de enviar el trasplante? Es que los hemocomponentes celulares deben ser irradiados, especialmente para prevenir la enfermedad injerto versus huésped. Como ustedes conocen, estos pacientes están inmunosuprimidos e incluso el hecho de recibir transfusiones de diferentes donantes de diferentes personas sí puede contribuir a esto. Más se ve casos de enfermedad injerto versus huésped en trasplantes halogénicos. En nuestra experiencia como trasplantes autólogos no hemos tenido ninguna complicación con la enfermedad injerto versus huésped. Como les mencioné anteriormente, los concentrados plaquetarios son los productos más transfundidos en los receptores de CPH. De ahí la importancia de que cuando un paciente va a entrar a la unidad de trasplante como banco de sangre, invitamos a los familiares para que nos ayuden a promocionar la donación de plaquetas, ya que este viene a ser un producto importante durante el mantenimiento y durante el transcurso de la hospitalización del paciente. Algo que mencionó mi compañero en la charla anterior es la leucorreducción de concentrados globulares y concentrados plaquetarios. Se dice en bibliografía que son equivalentes a unidades con citomegalovirus seronegativas en términos de riesgos de transmisión de citomegalovirus. Como ustedes conocieron, todos nuestros componentes globulares, concentrados globulares y concentrados plaquetarios son sometidos a procedimientos de leucorreducción prealmacenamiento. Y algo que se nos viene también como un reto para el hospital y un proyecto futuro es con los trasplantes halogénicos, es la presencia de incompatibilidades AB o entre donante y receptor. Y esto va a influenciar mucho en las decisiones transfusionales. De lo que conocemos en bibliografía, al presentarse estas incompatibilidades, el banco de sangre tiene que actuar de tal manera que sean los hemocomponentes a que
que no hacen reacciones. Es por eso que hablamos incluso aquí de técnicas de plasmaféresis, por ejemplo, para disminuir la cantidad de isohemaglutininas en los pacientes que van a ser sometidos a trasplante. También hablamos de la reducción de plasma en los injertos o células progenitoras hematopoyéticas mediante centrifugación. Hablamos también de la doble sedimentación para reducir la cantidad de glóbulos rojos en las células progenitoras hematopoyéticas con sustancias como el hidroxietilalmidón al 6%. Y también hablamos de la utilización de plaquetas de diferentes grupos sanguíneos suspendidas en plasma AB. Todas estas técnicas se están utilizando en lo que es el pacientes halogénicos. Es uno de los papeles en los que interviene el banco de sangre al desarrollar estos procedimientos. Algo que también quería mencionarles dentro del soporte transfusional es la interferencia con medicamentos. Uno de los medicamentos que puede presentarse aquí es por algún determinado grupo de pacientes, como es el caso de pacientes con mieloma múltiple, que han sido la mayor cantidad de pacientes que nosotros hemos atendido aquí en Solca. Y ellos, algunos de estos pacientes, reciben esta medicación llamada daratumumab, que viene a ser un anticuerpo monoclonal aprobado para el tratamiento del mieloma múltiple. Que este medicamento puede ser administrado solo en monoterapia o en combinación con varias terapias. Pero, ¿qué pasa con este medicamento? Una aglutinación positiva en las pruebas que realizamos en el banco de sangre, en las pruebas pretransfusionales, especialmente en el CUMS indirecto y en las pruebas cruzadas. Es decir, en este gráfico más fácil, el suero del paciente con esta medicación se va a unir a los CD38 en los eritrocitos. Al reaccionar con el reactivo de CUMS, se va a dar lugar a una aglutinación. Y esta aglutinación se va a manifestar en las pruebas de antiglobulina indirecta positiva. Entonces, ¿cuáles son las guías para poder tratar este tipo de pacientes? Porque nosotros sí tuvimos un caso de una paciente que sí recibió esta medicación y fue sometida a trasplante. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros como medida? Guías para bancos de sangre es tipificar y realizar las pruebas pretransfusionales antes de que el paciente reciba esta medicación. Lo que hicimos nosotros es la tipificación del grupo sanguíneo, los subgrupos RH, CUMS directo, CUMS indirecto, y ya una vez conocido todo el perfil inmunohematológico del paciente, nosotros pues ya teníamos conocimiento del paciente, por lo que cuando fue sometida a trasplante y al momento de dar ya las pruebas de compatibilidad positivas, nosotros ya empezamos a enviarle concentrados globulares de acuerdo a las características que la paciente tenía antes de haber recibido esta medicación. El trasplante fue exitoso y por eso es que una de las recomendaciones que se da es que antes de que estos pacientes reciban esta medicación, tipo de procedimientos es realizar lo que es la tipificación y cribado. Claro que hay técnicas para quitar el daratumumab en los glóbulos rojos, es mediante la utilización de una sustancia llamada ditiotitriol, que lo que hace es quitar la cantidad de daratumumab que está recubriendo el glóbulo rojo. Y una vez hecho eso, ahí nosotros podemos utilizar ya esas muestras para realizar las pruebas de compatibilidad para el paciente. Hay guías en donde cómo deben actuar los centros médicos antes de recibir estas medicaciones. Y finalmente quería hablar sobre el registro de eventos asociados o lo que comúnmente se le conoce como programas de hemovigilancia. ¿Qué es lo que nos permite? Es la notificación y análisis de las reacciones adversas en la cadena transfusional. ¿Cómo empezamos a hacer estos programas de hemovigilancia? Y según la OMS, debemos observar, detectar, investigar, documentar, notificar y adoptar sobre todo las medidas correctivas o preventivas cuando se presente algún evento adverso. ¿Qué nos permite eso? Educar
Y eso es la importancia de un programa de hemovigilancia. La educación, tanto al personal que interviene en el proceso transfusional, como en los pacientes que reciben los hemocomponentes. Como Solca Núcleo Quito, tenemos nosotros un checklist en donde verificamos el hemocomponente que nosotros despachamos a los servicios, verificamos el cumplimiento de los parámetros al manejo de hemocomponentes durante la transfusión, y eso nos ha permitido realizar mejoras, no solo nosotros como banco de sangre, sino al personal de enfermería para que pueda tener un mejor uso de los hemocomponentes, y sobre todo conocer que se debe usar de una manera racional y científica los hemocomponentes, no solo el hecho de transfundir hemocomponentes por transfundir, por no decir otro. Como conclusión, podemos decir que los bancos de sangre cumplen un papel muy importante en el desarrollo de los trasplantes de médula ósea. Por ello es importante fomentar la cultura de la donación voluntaria y altruista. Como les mencioné inicialmente, donantes seguros nos proporcionan hemocomponentes seguros y eficaces. Un adecuado soporte hemoterapéutico contribuirá al éxito en un trasplante de médula ósea. También podemos concluir que la obtención de células progenitoras hematopoyéticas por sangre periférica se puede realizar mediante procesos de aféresis, y al final estas células pueden ser procesadas y criopreservadas para su uso en un futuro o tempranamente, de acuerdo a las necesidades del paciente. Y los programas de hemovigilancia deben estar encaminados en la prevención para la disminución de riesgos en las transfusiones. Aquí estamos el equipo del banco de sangre, que los esperamos con los brazos abiertos para que se acerquen a realizar las donaciones y pues contribuyamos al objetivo de nuestra institución, es de salvar vidas. Agradecemos mucho su atención, y cualquier duda o consulta estamos aquí presentes. Muchas gracias, Jennifer, por su presentación. Ha sido bastante esclarecedora sobre el papel del banco de sangre en lo que es la transfusión. Vamos a dar paso a una asistente que tiene la mano levantada. Le vamos a pedir, por favor, que en honor al tiempo haga su pregunta de manera rápida, ya que existen otras preguntas de los participantes en el chat. Bien, proseguiremos con las preguntas en el chat. Sí. María Cristina nos pregunta que cómo se hace el proceso de adhesión indirecta. Ya, ¿me escuchan? Sí. Ya, María Cristina, buenas noches. El proceso de adhesión plaquetaria justamente se da, bueno, es uno de los factores que nos va a impedir realizar los... Esto se debe a que las membranas que posee el filtro sí permiten una adhesión, en este caso de los leucocitos, pero si nosotros, a través del almacenamiento de hemocomponentes, como les había indicado, si tenemos los hemocomponentes demasiado almacenados, se da una activación de las plaquetas. Es por esta razón que al momento de realizarse una activación de las plaquetas van a generar una capa de fibras inclusive, y justamente esto se refiere a la adhesión plaquetaria, que nos va a permitir inclusive realizar una captación de los leucocitos, en este caso de los glóbulos blancos, que permita realizar la filtración, tomando este particular, ¿no?, de la adhesión plaquetaria. Bien, Álvaro Gonzalo Montoya nos pregunta, ¿la inmunodulación tiene relación con tiempo de almacenamiento de hemocomponentes? Ya, a ver, la inmunomodulación
prácticamente tiene una relación directa en lo que se refiere al almacenamiento de hemocomponentes. Como les había indicado, al tener los hemocomponentes, entre mayor almacenamiento tienen una mayor liberación de citocinas. Las principales son la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, que justamente al realizar un cambio, como les había indicado en la inmunomodulación, en el sistema inmune del paciente sí tiene una relación directa. Es por eso que es factible realizar una leucorreducción dentro de las próximas 48 horas, justamente para evitar la fragmentación de los leucocitos y que se liberen estas citocinas que van a afectar o generar una inmunomodulación con el paciente. Excelente. Y una última pregunta. De igual manera, Álvaro Gonzalo Montoya nos pregunta, ¿cómo se puede usar un filtro de hemocomponentes plaquetarios en el caso de una adhesión indirecta de activación plaquetaria? Ya, generalmente nosotros manejamos dos tipos de filtros. El primero pues es para los componentes globulares que tienen polímeros que permiten la adhesión, en este caso de los leucocitos. En el caso de los filtros de plaquetas, tienen polímeros que impiden justamente la adhesión de las plaquetas a estos filtros. Es por eso que también manejamos los filtros en los cuales tienen un prefiltro. El de plaquetas tiene un prefiltro de 170 micrómetros y el de glóbulos rojos tiene un prefiltro de 200. Por esta, justamente la relación que se establece entre filtros de plaquetas y filtros de glóbulos rojos. En el caso del filtro de plaquetas, no contiene un polímero que impide la adhesión justamente de estas plaquetas para facilitar su filtración. Bien, agradecemos a nuestros ponentes del día de hoy. Agradecemos igual a todas las personas que nos han visitado hoy y han estado con nosotros en este muy interesante webinar. De igual manera, a todos en Solca Núcleo de Quito los invitamos a donar sangre y a la vez que nos sigan en nuestras redes sociales, donde habrá más información, nuevos webinars y podrán tener información sobre la donación de sangre. Recuerden que donar sangre puede salvar hasta 3 vidas. Muchas gracias a todos. Una buena noche.